Así que bueno, esperamos un ratito que terminen de sumarse todos los que van a ingresar y Les queríamos pedir también un favor, si ustedes se pueden anteponer a su nombre el número de grupo. Muchas gracias. Ingeniero Bravo, mientras esperamos para comenzar la clase, ¿qué le parece si nos hace coanfitriones con la ingeniera Gareca para después darle ingreso a los alumnos que se perfecto. vayan sumando? Gracias. Walter, vos ya estás. Para que... Gracias. Profe, Sí, yo soy Manuel. sí, Le bueno. quería comentar una noticia que vi en estos días, que hay un seminario que promociona el INTI de calidad, que lo presenta un japonés que trabajó en Toyota. No se lo quería compartir, por si a alguno le interesaba. Es el sábado, a ver, el martes 30 de marzo y el martes 6 de abril. No sé si le interesa a Perfecto, alguno. si vos podés, si podés ponerlo por acá, por el chat, Sí, lo voy a poner en el chat. Ahí está lo mandé. perfecto. De todas maneras, bueno, ahí están los profesores, ya van a hacer un grupo de WhatsApp para, para tener, bueno, por ejemplo, esta situación que pasó recién, se podría solucionar más rápido por el WhatsApp. Así que por ahí se puede también publicar alguna actividad. Yo particularmente publiqué una invitación para los alumnos porque mañana vamos a dar una capacitación sobre ODS y es bueno, abierta para todo el público. No sé si habrá mucho espacio ya porque creo que ya estábamos en los 300 participantes o por ahí. Y bueno, y el Zoom creo que aguanta 300 personas. Eh, pero bueno, se va a repetir varias veces esta capacitación, por lo menos 2 o 3 veces en el año, porque el último trabajo práctico tiene relación a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Así que bueno, también va a servir el WhatsApp para eso. Ahí había alguna pregunta de Gabriela Micolini y Claudia, ¿cómo sabemos qué número de grupo somos? ¿Eso no está publicado ya? Sí, está publicado en autogestión. Bueno, Gabriela, está publicado en autogestión ya el número de grupo. De todas maneras, bueno, podemos aprovechar ahora, Claudia, está entrando gente, ya quedan 77 ya hay. Sí. No sé si vos querías aclarar, o sea, alguna aclaración al respecto de los grupos. Sí, hay 18 grupos en este curso y no todos han enviado la organización elegida. Nosotros subimos a autogestión un formulario para que nos sea más fácil ver rápidamente todas las organizaciones y nos estaba faltando el grupo 5, 7, 4, 8 y 14 que elijan la organización. Eso sería como lo más importante. Bueno, gracias. Bueno, les recuerdo como acá dice Franco Ramos, disculpen, profe, veo que estamos repetidos el grupo 3. Ah, Sí, sí, Walter descubrió lo mismo, porque Walter controla muy bien eso y me avisó que no, hay un grupo 3 que no es 3, que es 15. Él ya les va a informar ahora cuál de los dos 3 es 15. Ya lo habíamos detectado. Muchas gracias. Sí, Claudia, si me Sí, permite, el Walter. grupo de Franco Ramos es el número 15. Franco Ramos, el grupo número 15. Perfecto. Bueno, bueno, como verán, también
pasan equivocaciones en el grupo de profes, ¿no? Ahí Rena Recupido pone: nosotros somos el grupo 5, estamos esperando respuesta de la empresa. Bueno, el tema está también en que no esperen mucho, ¿no? Porque va a llegar el momento que tengan que hacer el trabajo y seamos previsores. Les puede pasar, muchas veces ha pasado, de que el alumno espera la respuesta y después, cuando tiene que hacer el trabajo, se da cuenta o la empresa le responde que no lo puede hacer y entonces tiene que salir a buscar otro trabajo, otra empresa. Yo, por las dudas, estaría buscando un plan B. La otra, una pregunta que dice: profe, ¿pasa algo si está certificada la norma ISO 9001? A ver, no pasa nada. Vuelvo a decir lo mismo que dije que en la primera clase. Si la empresa está certificada o es una empresa multinacional, el principal inconveniente es que ya está todo hecho. Todo lo que nosotros le pidamos va a estar en gran medida hecho, porque para certificar o si es una multinacional, seguramente ya tienen mucha de la documentación que se pide. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a hacer toda la documentación para poder llevar adelante una certificación, porque puede ser que tengan la suerte, pero también puede ser que no tengan la suerte, y el día de mañana, cuando tengan que salir a trabajar, si tienen que implementar un sistema, se van a acordar de que cuando hicieron los prácticos lo hicieron en una empresa que ya estaba certificada. A ver, no, tampoco significa de que no lo vayan a poder implementar, pero el sentido de pertenencia de todas las personas que llevan adelante un sistema de calidad es mucho más alto cuando uno lo siente que es propio. ¿Y cuando lo sientes que es propio? Cuando lo desarrollas y lo creas vos. Si lo copiaste, muchas veces te venden un enlatado. Si lo copiaste, no lo vas a sentir como propio. Profe, a mí y un compañero recién nos inscribieron la semana pasada, aún no hemos podido armar grupo. Mauricio Vargas. Bueno, Walter, ahí Mauricio tendría que ser parte del grupo 1. Bueno, Marcelo. Acomoden, vayan corriendo los grupos de manera tal que estos chicos queden en el grupo 1, 2, 3, que son los primeros que van a defender. Bueno, habiendo ya 79 alumnos, 76, 80, 77, vamos a dar inicio a la segunda clase. La clase número 2, correspondiente al módulo 1. Finalizada la clase, vamos a hacer preguntas. Si aquel alumno que tenga alguna pregunta, o alumna que tenga alguna pregunta y quiera hacerla, y posteriormente a las preguntas, ya la ingeniera Gareca con el ingeniero Estrada van a dar el desarrollo del trabajo práctico número 2 con la consecuente fecha de presentación de cada uno de los trabajos y fecha de exposición. Bien, bueno, la clase pasada empezamos a hablar del concepto de calidad, hablamos de la evolución histórica de la calidad, repasamos cada una de las etapas y llegamos a la parte de la norma ISO 9001-2015. Cuando Deming y se involucra en el concepto de calidad, empieza a ver la importancia que tenía el recurso humano dentro de la fabricación del producto o de la prestación del servicio. Y claro, y empieza a ver que había muchas variables: recursos humanos, las máquinas, el medio ambiente, la materia prima. Entonces empieza a ver que cada una de estas variables
justamente como su nombre lo indica, varía. Y eso generaba, esas variaciones en el tiempo generaban de que fuera muy difícil poder hacer dos productos lo más parecidos posible. Justamente porque en un momento variaba el funcionamiento de la máquina, en otro el estado de ánimo del ser humano, en otra la materia prima, en otra las maneras de hacer las cosas, uno lo hacía de una manera, el otro de otra. Entonces, bueno, él plantea la necesidad de generar lo que se conoce como el aseguramiento de la calidad, tratar de asegurar de alguna manera que la variabilidad sea la menor posible. Entonces, cuando empezamos a hablar del ser humano, de la persona, ahí se da cuenta de que dice, bueno, ¿cómo hacemos para que dos personas hagan lo mismo, de la misma manera? Entonces ahí aparece el concepto de estandarizar las operaciones. ¿Por qué? Porque naturalmente el ser humano tiende a hacer las cosas de acuerdo a su criterio, a como le parece. Por eso es la gran capacidad que tenemos los argentinos en el mundo, ¿no? Porque los argentinos tenemos una gran capacidad resolutiva y de tratar de hacer las cosas a nuestra manera. El problema es que cuando uno trabaja en equipo y la actividad de uno depende las actividades de las otras personas y todas las otras personas esperan que uno haga la tarea y que la haga bien, entonces esas actividades no pueden depender de quién la haga. O sea, no puedo yo ir a pedir un café y muchas veces pasa eso, ¿no? Yo voy a pedir un café y pregunto si está Carlita. ¿Y por qué? Y porque Carlita sabe cómo me gusta a mí el café con leche. A mí me gusta como lo hace ella. Bueno, pero ahí ya empezamos a depender de Carlita, o de Juancito, o de quien sea, ¿no? No importa el nombre, sino empezamos a depender de la persona. Está bueno que la persona agregue valor, pero lo que no puede pasar es que la actividad dependa de la persona. Nosotros deberíamos lograr que una actividad fuera hecha de la misma manera, bajo la misma forma, independientemente de si se hace a la mañana, si se hace a la tarde o si se hace a la noche, o si la hace Susanita, Carlita, Juancito o Alberto. No importa quién. El producto o el servicio debería ser el mismo. Entonces ahí empezamos a hablar de estandarizar las actividades. Bueno, ¿y cómo lo hacemos a eso? Bueno, hay un papel, un documento con el cual se empezó a trabajar para poder tratar de hacer las cosas de la misma manera todos, y eso fue un escrito donde quien conocía la actividad, no sé, la ingeniera Gareca conoce la actividad, entonces ella pone en un papel, dice, bueno, esto se hace así, 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 agarro esto con la mano izquierda, agarro esta otra herramienta con la mano derecha, hago esto y hago esto. Entonces después viene Walter Estrada y quiere hacer, si no tiene ese papel, él lo va a hacer como pueda o como le salga. Ah, yo vi a mi tío que lo hacía así, entonces yo lo hago de esta manera. Al entrar a una organización que intente estandarizar, lo primero que van a hacer es darle ese papelito. Decir, mira, Walter, vos lo tenés que hacer de esta forma, como está escrito acá. Y van a empezar algunas dudas. ¿Y por qué lo tengo que hacer así? ¿Y por qué lo tengo que hacer así? Y ya empieza a preguntarse el ser humano. Y ese es el ruido que genera en cada persona cuando intentamos que todos hagan las cosas de la misma forma, ¿no?
porque uno está acostumbrado a hacerlo de otra manera, y mientras más grande y más experiencia tenga, más difícil se hace, porque el ser humano a medida que va pasando el tiempo se va haciendo de nuevas manías, de nuevas costumbres. Entonces esas costumbres y esas manías las va introduciendo en la forma de hacer las cosas. Por eso tenemos organizaciones como Tarjeta Naranja, como McDonald's, donde buscan empleados jóvenes, porque de esa manera lo que permite es culturizarlos de acuerdo a la cultura de la organización que está solicitando el empleado. Entonces, mientras más joven es el empleado, más fácil es que se adapte a la manera de trabajar. Entonces, bueno, ese documento fue la herramienta que permitió que tanto el ingeniero Gareca como el ingeniero Estrada pudieran hacer la misma cosa de igual manera. Después viene Marcelo Bravo, entonces le dan ese papel y los tres lo terminan haciendo de la misma forma. Eso es lo que dentro de un sistema de calidad, de una norma de calidad, porque a nivel internacional el estándar para llevar a cabo una implementación de un sistema de calidad se llama norma. Dentro de lo que es una norma, cuando hablamos de un procedimiento, es justamente eso. Es el papel, es el documento que a mí me dice de qué manera yo tengo que realizar una actividad. ¿Para qué? Para que la podamos hacer igual a como lo vienen haciendo todos los otros. La implementación de un sistema de calidad me dice que mientras más explicativo sea ese procedimiento, nosotros por ahí los implementadores decimos que sea a prueba de tontos. ¿Por qué? Porque una descripción que parece tonta muchas veces es la causante de algún error o de algún inconveniente que aparece a la hora de hacer la actividad. Entonces, así parezca obvio, debería decir: para tomar agua el operario debe agarrar el vaso con la mano derecha. ¿Por qué no la puedo agarrar con la izquierda? Y porque seguramente cuando se hizo un análisis de la actividad, se sacó como conclusión que convenía hacerlo con la mano derecha, porque seguramente si lo hace con la mano izquierda, el operario cruza el brazo de una manera determinada que puede llegar a generar un accidente. Bueno, en vez de decir el operario debe agarrar el vaso, debería decir el operario debe agarrar el vaso con la mano izquierda. Parece obvio, pero muchas veces a la hora de implementarlo deja de ser obvio para hacer un documento de lectura fácil. Ese conjunto de procedimientos fue lo que empezó de alguna manera a crearse a la hora de que el documento madre se denominara la norma ISO 9001-2015. Entonces, la norma, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de actividades que, de acuerdo a la cultura o al conocimiento que tenga la organización, puede ser en gran medida o en menor cantidad, pero un conjunto de procedimientos, documentos que ayudan a que una organización pueda implementar un sistema de calidad. ¿Cómo nace una norma? Bien, en el año 1980 se forma el Comité Técnico ISO-TC 176, que era parte del conjunto de normalización de la
el Organismo Internacional de Estandarización, ISO, para asuntos de calidad, y fue el que creó la serie ISO 9000. La serie ISO 9000 es un conjunto de normas para sistemas de calidad. La primera publicación se da en el año 1987. Y en esto quiero que ustedes se ubiquen en ese año. En el año 1987 recién empezaba toda esta movida de la calidad, ya formalmente como aseguramiento de la calidad, la norma. Entonces, había muchos países que no conocían bien todo esto de estandarizar conceptos de calidad. Si bien se conocía, pero no se conocía como para llevar a la práctica. Entonces, la primera norma, en el año 1987, nace como media autoritaria. Entonces, cuando uno leía esa norma, leía un documento que decía más o menos así: la organización debe hacer esto. Porque en realidad era una norma de cumplimiento de requisitos. Yo, para poder implementar la norma ISO 9001 del año 1987, yo tenía que cumplir con los requisitos que me pedía la norma. Entonces, la organización debe comprar productos acorde a lo necesitado. Y el debe, en cierta manera, ya significaba una obligación. Y si no quiero, y si no querés, no cumplir con la norma. Es simple. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, entonces, como era muy aburrida en ese momento leer la norma, los que empezamos a formarnos en normas de calidad, nos empezaron a decir, bueno, miren, es muy fácil. Cada vez que aparezca la palabra debe, ustedes van a tener que encontrar en la organización algún procedimiento que diga cómo se hace eso. Entonces, la organización debe comprar materia prima conforme a lo requerido. Bárbaro. Dame el procedimiento que dice cómo se compran las materias primas. Esa era la forma que teníamos nosotros cuando íbamos a una organización, ya éramos auditores, de empezar a ver el sistema de calidad de la organización. ¿Por qué? Porque me habían dicho que había una palabrita debe, entonces yo lo que hacía simplemente era pedir el procedimiento y empezar a ver si dentro de la organización se cumplía con lo que decía el procedimiento o no. O sea que en definitiva no era más ni menos que un verificador del cumplimiento de los objetivos que se presentan en cada uno de esos procedimientos. Bárbaro. El concepto de calidad ya empieza a hacerse propio dentro de las mismas comunidades. Entiendan ustedes que una norma es aplicable a nivel mundial. O sea, una norma que yo aplico en Argentina la puedo aplicar en Tailandia, la puedo aplicar en la India, o lo puedo en Pakistán o en Haití. Después aparece en el año 1994, donde ahí ya se empieza a hablar de un vocabulario. Si bien mantenía el nivel autoritario, la organización debe hacer tal cosa, pero ya empiezan a haber palabras. La ISO 9000, la norma de implementación de requisitos es la ISO 9001. La ISO 9000 habla de vocabularios. Entonces, cuando uno no entendía algún vocabulario que era pertinente al sistema de calidad, como procedimiento, instructivo, registro, manual de calidad,
qué sé yo, estado de inspección y ensayo, bueno, todas esas no conformidad, acción correctiva, acción predictiva, acción preventiva, acción de contención, todos esos conceptos los teníamos que buscar en esa norma, que era la norma ISO 9000, para a partir de ahí recién ir a la norma ISO 9001. Pero claro, también apareció otro problema. Algunas empresas empezaron a decir, pero acá hay un capítulo, por ejemplo el capítulo 4, que habla de diseño, y nosotros no diseñamos. Por ejemplo, Scania traía los planos de Suecia y directamente lo que hacían era buscar proveedores acá para que replicaran los productos que hacían en Suecia. Entonces armaban los camiones Scania acá iguales a los camiones que se armaban en Suecia. Entonces ahí empezó un gran problema, empezar a decir, bueno, yo diseño, yo no diseño, yo diseño, yo no diseño. Pero claro, el capítulo 4, que en ese momento era de diseño, era un capítulo muy pesado. Hacerlo, llevarlo adelante de acuerdo a los requisitos que pedía la norma era muy complejo. Entonces muchas empresas, es como si yo les dijera a ustedes, ustedes pueden estudiar los capítulos 1 hasta el 8 o pueden estudiar solamente del 1 hasta el 7. ¿Qué van a hacer ustedes? Y van a estudiar el 1 al 7. ¿Por qué? Y porque quieren rendir a lo mejor 2 o 3 materias, entonces mientras menos tengan que estudiar, mejor. Bueno, acá pasó más o menos lo mismo, ¿no? Muchas empresas empezaron a decir, yo no diseño, justamente para evitar hacer el capítulo 4, porque hacerlo significaba, aparte de trabajo, dinero, personas, bueno, un montón de recursos que no era lo mismo certificar la norma sin diseño que certificar la norma con diseño. Porque en realidad a las empresas lo único que le importaba era tener el papelito de que había certificado. No importa si era la ISO 9002 o la ISO 9001. Y la gente tampoco le importaba. Lo único que le importaba era ver, mira, está certificada esta empresa, está bárbaro. Bueno, pero claro, después vino por ejemplo, un laboratorio. Entonces el laboratorio dijo, no, bueno, pero pará, ¿por qué voy a aplicar todo yo? Si solamente yo compro materia prima, yo tengo que inspeccionar esa materia prima, después hago la fabricación de este producto solamente y después solamente controlo el producto y lo vendo. Entonces había muchos por ejemplo, había un capítulo que no recuerdo ahora pero creo que era el capítulo 5 o 6 de la propiedad del cliente. Ahí no se aplicaba para nada. Entonces se creó una norma que era la norma ISO 9003, que era solamente para laboratorios e incluía solamente algunos puntos de la ISO 9001. Entonces la ISO 9001 se fue digregando en una norma completa ISO 9001, en una norma completa pero le sacamos el diseño que era la ISO 9002 y en una norma donde solamente teníamos almacenes, despachos, controles, que era la ISO 9003. Y después apareció la ISO 9004. Decir, bueno, pero yo quiero implementar un sistema de calidad, pero a mí no me interesa el papel. Simplemente quiero organizarme, mejorar, porque quiero hacer, a través de la estandarización de las operaciones, yo puedo ahorrar plata, puedo hacer un trabajo más ordenado. Entonces, bueno, ahí apareció la ISO 9004, que era guías de aplicación, pero que no se certificaba. O sea, solamente la certificaba la ISO 9001, 9002, 9003. 9004 eran lineamientos, pero no se certificaba. Y después apareció la ISO 19011,
que era la de, si no me equivoco, la de formación de auditores, donde, porque claro, se dieron cuenta que al aplicar la norma ISO 9001 y la ISO 9002, hacía falta una parte que se llamaba auditoría, entonces tuvieron que hacer una norma para la formación de los auditores, que eso lo vamos a ver en el capítulo, creo que el número 6, en el módulo número 6 de esta materia. Ahí vamos a ver el concepto de auditorías internas. Entonces, bueno, esa norma, la ISO 9000, la serie de ISO 9000 en el año 94, generó esas 4 normas, o sea, disgregaciones. Entonces, claro, volvieron a pasar estas cosas que decíamos recién, ¿no? Un laboratorio ya no hacía ISO 9001, sino que hacía la ISO 9003, le faltaban un montón de cosas, pero se trabajaba menos. Pero claro, después se empezó a ver que en el fondo ese laboratorio sí hacía diseño, no hacía diseño del producto, pero a lo mejor el packaging, la caja, la diseñaban ellos, la propaganda, la campaña de marketing, todo esto también había un diseño. Después nos dimos cuenta, no digo nosotros, sino las industrias se dieron cuenta de que Scania no fabricaba directamente la pieza traída de Suecia, sino que el plano era readaptado a las problemáticas de Argentina, porque el terreno en Argentina no era igual que el de Suecia. Entonces apareció un concepto que se llama nacionalización de las piezas, que en definitiva no es ni más ni menos que una pieza nueva. Es la misma pieza de Suecia, pero adaptada a la realidad de Argentina. Por lo tanto, deja de ser una pieza sueca para pasar a ser una pieza nueva, y es la pieza argentina. Entonces, vuelve a tener en cuenta el tema de el diseño. Entonces ya en el año 2000, ya la gente, ustedes tengan en cuenta y vean que en el año 1994 seguíamos todavía con este concepto que la gente no conocía bien, era algo nuevo, este tema de querer implementar en las empresas las normas. Entonces, bueno, perdonen, ahí tuve que ingresar, hay un alumno que está como iPhone, por favor, renómbrese con el nombre y apellido porque no va a salir en la asistencia. En ese momento, recuerden ustedes, año 1994, cada actividad que se realizaba tenía que tener un procedimiento o una forma de hacer las cosas. Entonces empezamos a darnos cuenta de que cuando se implementaba la norma había por lo menos más de 100 procedimientos. Pero claro, hacer un procedimiento requería tener gente que lo escribiera, tener gente que lo llevara, que lo enseñara, tener gente que lo aplicara, tener gente que lo controlara. Entonces, cada procedimiento era prácticamente una fábrica paralela a la fábrica que producía según los dueños, ¿no? O sea, había gente que producía el producto, justamente, con el cual vendía, pero también había gente, 2, 3, 5, 10 personas que se dedicaban a hacer toda la documentación que requería un sistema de calidad. Entonces imagínense ustedes, un dueño que de las 40 personas tiene 5 que está haciendo nada más que papelería. Bueno, empezaron a quejarse y decir, bueno, al final implementar esta norma es puro papelerío. A partir del año 2000 empieza a aparecer un concepto que es el del cliente, fuertemente. ¿Por qué? Porque hasta ahora se venía hablando de cliente, pero cuando se hablaba de cliente era el cliente externo, el que compraba el producto. Entonces, claro,
empezaron a darle bolilla un poquito a lo que decía Ishikawa y empezaron a ver que la figura del cliente era muy importante, pero también el cliente interno. O sea, se hablaba de cliente, y el cliente era cliente externo y cliente interno. De todas maneras, seguían quejándose las empresas por la mayor documentación. Entonces, en ese momento, el comité dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras vos me puedas demostrar que la actividad está estandarizada, vamos a tratar de hacer oído sordo. El procedimiento debería estar, pero bueno, todo depende también de cómo lográs vos que la gente se involucre y que la gente implemente las cosas de la misma manera. Entonces, claro, imagínense ustedes implementar un procedimiento en Argentina, donde, vuelvo a decir de nuevo, el argentino tiene la capacidad de hacer antes de leer. Por lo tanto, el argentino tiende a hacer las cosas y a personalizarlas y a poner su impronta. Entonces, cuando vino un controlador y controlaba una actividad, siempre veía que estaba distinto a la conducta que tiene el japonés, o el oriental, donde uno le dice tenés que hacer esto de esta manera y él se aferra al procedimiento y lo hace así. Entonces costaba mucho realmente no tener ese documento que dijera cómo se hacían las cosas, porque siempre había algún error o alguna problemática relacionada a esta parte que es control de documentos, ¿no? Y si no, imagínense ustedes cuántos de nosotros, yo les voy a poner un ejemplo nomás. Puede haber un procedimiento que diga, cuando te digan la hora, tenés que anotarlo en este papel, en la agenda. Entonces ustedes usan agenda. Entonces, si yo hablo con la ingeniera Gareca y le pregunto a qué hora es la clase, cuando ella me diga la hora, yo lo tengo que anotar en la agenda. Y resulta que hoy me dejé la agenda. ¿Dónde lo anoto? Lo anoto en la mano. Pongo acá en la mano la hora, agarro la lapicera y después, total después lo paso. Y ese total después lo paso, pasa que yo me lavo las manos, pasa que toco otras cosas, que cuando realmente yo lo tengo que pasar y lo quiero pasar, o no se nota o no se ve, y por lo tanto no puedo pasar el dato que me dieron. Entonces, así como eso, un montón de cosas. O me olvidé, o lo controlé pero no lo anoté, y eso tiene que ver un poco por las costumbres que tenemos, ¿no? Entonces, pero bueno, vuelvo de nuevo, las normas se aplican a nivel mundial. En el año 2008, a pesar de que seguían insistiendo en que era mucha la documentación que la norma exigía, el comité dice, bueno, listo, yo no quiero tener más problemas con nadie, a partir de ahora yo voy a exigir solamente 6 procedimientos. Y los procedimientos van a ser control de documentos, control de registro, no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas y auditorías internas. Bueno, ahora como implementador les digo, cuando a mí me tocó implementar sistemas de calidad en esa época, terminaba haciendo prácticamente 40-45 procedimientos. Porque por más que la norma exija solamente 6, el nivel cultural que teníamos en las organizaciones occidentales era tal que tenía que obligar más o menos a la gente a hacerlo a través de un procedimiento. Entonces tenía que escribir igualmente mucha cantidad de procedimientos, porque en el Oriente se pueden acomodar y hacerlo de acuerdo como el procedimiento dice, mientras que en el Occidente la gente es muy
es muy enemiga de cumplir reglas. Si no, fíjense nosotros. Nos dicen que mantengamos distanciamiento social y vamos a todos lados, estamos en el río, en la playa, y en todos lados, uno al lado del otro, vamos a los bailes, vamos al teatro, vamos a todos lados como si no pasara nada. Nos dicen que nos quedemos en casa y salimos. Cuando nos digan que salgamos, nos vamos a quedar en casa. O sea, naturalmente somos de no cumplir con reglas, con normas, con estándares. Entonces, implementar una norma siempre se hizo difícil. Y en el año 2015, porque estas normas van cambiando cada 7 años, es peor todavía, porque ahora el comité dijo, siguen molestando con que es mucha la documentación, bárbaro. A partir de ahora, yo no les voy a exigir más nada. Lo único que les voy a exigir es lo que ustedes digan. Lo que ustedes digan qué. Lo que ustedes digan qué documentación realmente les hace falta para demostrarme a mí de que las operaciones y las actividades de toda la organización están estandarizadas y ustedes pueden garantizar que 2 productos sean más o menos iguales. Por lo tanto, claro, y ahora le llaman información documentada. Es decir, la norma no exige más ninguna información documentada. Ahora es la organización la que tiene que decir qué documentación es la que le va a hacer falta para poder llevar adelante un sistema de calidad y que le permita tener 2 productos iguales. Como eso fue muy difícil de cumplir, actualmente hay alguna documentación que la norma exige como información documentada, más allá de que la organización la defina o no, como por ejemplo la política de calidad. O sea, la norma exige que haya una política de calidad que después vamos a ir viendo de qué se trata cada uno. Pero bueno, como verán, durante cada 7 años esta norma va sufriendo modificaciones y van incluyéndose algunos conceptos nuevos que vamos a ir viendo durante el año. Bien. En el comité ISO, International Organization for Standardization, el representante de Argentina es el IRAM. A partir de la solicitud de una normativa se arman los comités técnicos, los subcomités, los grupos de trabajo. De ahí sale un borrador donde participan todos los posibles usuarios de esa documentación. Después sale un borrador del grupo de trabajo, después un borrador del comité, un borrador de norma, se pone a consideración de los distintos sectores que intervienen en esta normativa y después da origen a la norma internacional. A partir de la fecha en la cual se pone en consideración esa norma y es aprobada, entra en funcionamiento a nivel mundial. Ahora, en el año 2015, ya el conjunto de normas de la serie ISO 9000 cambia. ¿Por qué? Y por lo que le planteé recién. En el año 2008 ya empezaron a ver de que, está todo bárbaro, pero ninguna empresa puede decir que no hace diseño, porque algo diseña. Diseña el programa de marketing, diseña el packaging, diseña la propaganda, algo diseña. Y si no diseña algo, o si no hace algo de lo que la ISO 9001 exige, lo debe justificar. Entonces, a la hora de querer certificar la norma, es una cuestión de ponerse de acuerdo entre la empresa y el comité evaluador, porque la empresa tiene que justificar qué parte de la norma ISO 9001 no va a aplicar o no aplica y por qué no lo aplica.
entonces el comité evaluador decide si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo, lo tiene que hacer, y si está de acuerdo, evalúa toda la norma menos esos puntos. Por lo tanto, ahora el conjunto de normas de la serie ISO 9000 está formado por la ISO 9000, que era el sistema la norma de vocabularios, la ISO 9001, que ahora ya contempla a la ISO 9002 y a la ISO 9003, o sea, es una sola. Vuelvo a decir de nuevo, si un laboratorio quiere certificar, tendrá que justificar qué puntos de la norma no va a aplicar y la entidad certificadora se lo aprueba o no. Y después tenemos la ISO 9004, que son los lineamientos para poder implementar un sistema de calidad sin ser certificado, y la ISO 19011, que es la norma que proporciona directrices para la auditoría, para la auditoría del sistema de gestión. Bien, ¿cuáles son los beneficios de implementar un sistema de gestión de calidad? Bien, implementar un sistema de gestión de calidad lo que hace es que cualquier actividad pueda ser desarrollada por distintos empleados, y el objetivo es tratar de lograr el producto lo más parecido posible. Por lo tanto, yo de esa manera puedo proporcionar regularmente productos. Antes de la estandarización, yo tenía que decir, bueno, si vos querés café de esta manera, tenés que esperar que venga esta persona. Si vos querés que las cosas se hagan de esta manera, tenés que esperar que venga esta otra. Bueno, ahora no. Ahora yo puedo hacer una entrega regular de productos o de servicios, porque lo que se supone es que cualquier persona que trabaja en ese puesto de trabajo debería poder hacer las cosas más o menos parecidas, obteniendo más o menos el mismo resultado. Por supuesto que estos productos y estos servicios deben satisfacer los requisitos del cliente, para lo cual yo tengo que hacer primero un análisis de ver a qué cliente apunto y qué cosas quiere mi cliente, para recién poder ver si los puedo satisfacer o no. Y los requisitos legales y reglamentarios aplicables, que en cierta manera también es un cliente nuestro, que es el Estado. El Estado, para que yo funcione, me brinda beneficios, pero también me exige algunos requisitos. Facilitar oportunidades de aumentar esa satisfacción del cliente, porque mientras yo más conozco lo que el cliente quiere, puedo satisfacer las necesidades, pero también las expectativas. O sea, puedo satisfacer lo que el cliente necesita, pero también lo que el cliente necesita, pero no me dice. Acuérdense ustedes que una de las cosas que nosotros habíamos visto en la definición del concepto de calidad era que el cliente te decía las características explícitas, pero no te decía las implícitas. Entonces, ahí ya está el trabajo mío, sin que el cliente se dé cuenta, tratar de sacarle a ver cuáles son las características, cuáles son los requisitos que él no me está diciendo, pero que también los quiere. ¿Qué le gustaría a mi cliente aparte? Fíjense ustedes, una cosa es ir al Banco Nación, por ejemplo, a pagar un crédito, donde cuando vos llegás hay una cola como de 3 cuadras, pero aparte, cuando llegás a la cola, corres grandes riesgos de que te digan el sistema se clavó. Por lo tanto, tuviste toda la mañana haciendo una cola enorme al cohete. Y si vos vas a algún otro banco, que generalmente son algunos bancos privados que tienen esta iniciativa, te encontrás como una persona que está tocando un instrumento. ¿Y eso a qué se debe? Y porque seguramente ese día es el día de cobro de las personas que son jubiladas, por ende, como los jubilados ya saben que van a tener que esperar, bueno, le hacen la espera un poco más amena. Hay alguien que está tocando, escuchando música. Entonces, la pregunta es,
el jubilado que va a cobrar. Eso es lo explícito. Pero también lo implícito es que él quiere estar cómodo y estar en una espera cómoda, no estar 2 cuadras bajo el sol o bajo la lluvia esperando que le abran la puerta para ver si cobra. No, le gusta estar cómodo. Eso no lo dice, pero lo ve. Uno lo ve cuando las cosas pasan. O por ejemplo, tarjeta naranja. Uno va a pagar la tarjeta naranja y paga cómodo, contento. ¿Por qué? Y porque hay seguramente una persona que le está dando caramelos y recorre la cola desde una punta a la otra repartiendo caramelos. Entonces, mientras vos haces la cola, te dan caramelos. Mira qué simple, qué fácil. Bueno, te hacen sentir parte. Y eso es lo que la gente quiere. Una buena atención, ser parte, que lo vean no solamente como una persona que viene a pagar, sino con obligaciones, sino también con derechos. Abordar los riesgos y oportunidades. Ahora la norma habla de un concepto, que ya lo vamos a ver también durante el año, que se llama evaluación y análisis de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Y el riesgo es el miedo a que pase algo y que yo no lo pueda controlar. O sea, a que pase algo que yo no tenga previsto. Entonces, yo no quiero correr riesgo, no corramos el riesgo. ¿Por qué? Y porque puedo llegar a no poder manejarlo, puedo llegar a no poder controlarlo. Entonces la norma lo que dice es, bueno, para evitar correr riesgos, che, ¿qué les parece si empiezan a pensar en planes B? O sea, ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si se me corta la luz en este momento y yo tengo el celular a mano? ¿Qué pasaría si tal otra? ¿Qué pasaría si el proveedor se funde y no me puede proveer más la materia prima y debería tener que tener un segundo proveedor? ¿Qué pasaría si el gobierno ahora decreta nuevamente volver a fase 1? ¿Cómo resuelvo yo mis compromisos con los clientes? ¿Cómo volvemos a trabajar? Bueno, esos son los planes B, ¿no? Porque aparte, yo tengo que tener en cuenta que con esa manera de pensar y analizar la situación, pueden llegar a aparecer nuevas oportunidades de negocio. Yo creo que en una de las clases pasadas, no sé si fue este curso o quién, yo le comentaba cuántas empresas, por ejemplo, el almacén de la esquina. El almacén de la esquina de mi casa, toda la vida vivió esperando que el cliente fuera a comprar. Una situación pasiva. Apareció la pandemia, la cuarentena, y ellos ya tuvieron que salir ellos a ofrecer sus productos. Entonces, ¿qué hacían? Vos tenías la posibilidad de llamar por teléfono, entonces la misma gente del almacén te llevaba el producto a tu casa. Vos lo pagabas ahí con tarjeta, ni siquiera tuvieron que implementar los medios de tarjeta. Por lo tanto, ya tampoco manejabas dinero. Y bueno, cuando apareció nuevamente la posibilidad de salir, que el aislamiento preventivo, ahora directamente tienen las dos maneras de trabajar. Vos vas o directamente le llamas por teléfono y te lo traen a tu casa. Entonces, eso es una manera de encontrar una nueva beta a una nueva situación. Entonces, ¿qué pasa si volvemos de nuevo? Bueno, ¿cómo vamos a vender nuestros productos? Ese sería el plan B, ¿no? Y por último, aumentar la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad. Para la mayoría de la gente, que mucho no conoce sobre el sistema de calidad, el ver un papelito que alguna empresa certificante o que alguien le dio a otra empresa de que cumple
con algunas cosas, bueno, ya es una garantía de que por lo menos alguien vio si hacen las cosas bien o no. Entonces, si bien no conocen de qué se trata, pero ven el papelito, bueno, están certificados. Bueno, los que nosotros conocemos, sabemos de que muchas veces el certificado no dice mucho. ¿Por qué? Porque la norma ISO 9001 también permite de que uno pueda certificar partes de una organización. Entonces, por ejemplo, uno ve en el diario que dice la empresa Claro certificó la norma ISO 9001 y sale un aviso enorme en el diario. Entonces, a ver, uno cuando va a comprar un teléfono, ¿le pide al prestador si está certificado o no? No. Pero puede haber personas que digan, no, che, pero pará, está certificado, Claro. Guarda. Es bueno eso. Es importante. Entonces uno va y pide el certificado, a ver, déjame verlo, y ahí abajo dice, se certifica que la empresa Claro ha certificado la norma ISO 9001-2015 en el área de atención al cliente, bien chiquito. Y el área de atención al cliente no tiene nada que ver con el área de producción. Certificó un área. Y está bárbaro. Pero que haya certificado atención al cliente no significa que la gente de producción trabaje bien. Son dos áreas distintas. Pero bueno, la norma también te exige que cuando vos logras la certificación, no tenés que publicar, porque es una manera de que la gente se entera de que vos en una parte de tu organización has llegado y has cumplido con el objetivo de implementar aseguramiento de la calidad. Entonces, es un arma de doble filo. Si la gente no conoce bien este tema de la certificación, puede llegar a ser un engaña-pichanga. Entonces, es obligación nuestra difundir todos estos conceptos, para que la gente también conozca hasta dónde es entendible y creíble un certificado de certificación de la norma. Si la empresa certificó toda la norma, perfecto. Entonces ahora el deber que yo les dejo a ustedes es que cada vez que anden por ahí y vean un certificado de alguna empresa que ha certificado la norma, párense 2 minutitos para leer qué certificó. Si dice todo el proceso, perfecto. Ahora si dice solamente certificó el área de tal cosa, bueno, no me está diciendo demasiado. Bien. En la norma ISO 9001-2015, cuando se ve la palabra, cuando se lee, porque le digo que leer una norma es bastante aburrido, pero bueno, vamos a tratar de empezar a leerla juntos. En algunas PowerPoint yo voy a pasar fragmentos de la norma, pero la norma donde dice debe indica un requisito, o sea, ya no es una obligación de cumplir, sino que es un requisito donde uno tendrá que ver de qué manera lo cumple o deberá justificar por qué no lo cumple. Es un requisito, la norma lo pide, vos después verás si lo cumplís o no. Donde la norma dice debería, indica una recomendación, por lo tanto ahí ya no es un requisito, sino por ejemplo, si la norma dice la organización debería implementar un sistema de trazabilidad según corresponda, no te está diciendo que lo tenés que aplicar, te está diciendo que, porque está el debería y está el según corresponda, te está diciendo que vos tenés que definir si conforme a tu proceso y a tu producto o a tu servicio corresponde que apliques trazabilidad o no.
Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que no puede pasar es que vos digas que no y el auditor diga que sí. Porque si vos no le justificás bien al auditor que vos no vas a hacer trazabilidad y puede no dártelo como válido, entonces vos vas a tener inconvenientes en ese punto. Cuando la norma dice puede, indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. Cuando la norma dice nota, es una orientación para aclarar un requisito. Bien, en la norma ISO 9001-2015 habla de conceptos como enfoque a proceso. ¿Por qué aparece este concepto de enfoque a proceso? Porque durante muchos años, guarda que esto es esta parte es una pregunta de examen, ¿eh? Durante muchos años, las normas tomaban a la organización como una cajita cerrada, por lo tanto, entraba algo a la organización y salía algo. ¿Qué es lo que pasaba adentro? Era prácticamente lo que pasaba en la línea de producción, llamémoslo. Imagínense ustedes, alguna materia prima que entra, seguramente ¿a dónde entra? Entra al primer puesto, al primer proceso, primera actividad del proceso de producción, hasta que finaliza, se embala y se entrega. Pero claro, así se veía, como una cajita cerrada donde había un solo proceso, que era el proceso de fabricación. Hasta que se empezó a ver que no. Digamos, a ver, ese proceso de fabricación, que podemos decir que el proceso principal de la organización, tiene una mano de obra, pero esa mano de obra es el resultado de otro proceso, que es el proceso de recursos humanos, de capital humano ahora, donde comenzaba con el ingreso de esa persona, después una entrevista, después una participación de los distintos sectores, hasta que se decide que esa persona ingrese a la empresa. O sea, hay un proceso. Y la materia prima no llega ahí porque sí, llega como parte de otro proceso, que es el proceso de compras. Y después está el proceso de mantenimiento, que hace que las máquinas funcionen como debe funcionar. Y después está el proceso de ingeniería y el proceso de postventa y el proceso. Y entonces uno empieza a ver que dentro de esa caja negra, donde uno se imaginaba un solo proceso, hay un sinnúmero de procesos que se van interactuando cada uno entre sí y se van interrelacionando. Entonces aparece una definición que dice: yo voy a garantizar la calidad de mi producto o de mi servicio si yo empiezo a investigar y analizar sobre cada uno de los distintos tipos de procesos que existen dentro de una organización, donde ahí tendremos procedimientos principales o de fabricación o importantes. Bueno, nombres van a encontrar un montón ustedes en internet. Están los procesos de apoyo, están los procesos de dirección. Entonces, bueno, y eso es lo que termina, la interacción de todos esos procesos, es lo que termina dando el mapa de interrelación de procesos, que eso es parte de lo que es parte de lo que sería el manual de calidad, como un documento del sistema de calidad, que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, la norma ISO 9001 hoy por hoy hace enfoque en los procesos, planificación de los procesos y sus interacciones. Cada uno de los procesos tienen como base lo que se conoce como la rueda de Deming, que es el ciclo PHBA. Todo esto lo vamos a ver en clase, así que quédense tranquilos, ¿no? Pero el ciclo PHBA es planificar, hacer, verificar o actuar. También se lo conoce como PDCA,
planificar, desarrollar, controlar y actuar. Ese es el ciclo a través del cual se desarrollan cada uno de los procesos. Este ciclo asegura que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen de manera adecuada y que las oportunidades de mejora se determinen, por lo tanto se actúe en consecuencia. Y después recién lo conversamos, habla del pensamiento basado en riesgo, ¿no? O sea, determinar qué factores podrían causar desvíos de los resultados esperados. Es decir, empezar a definir planes B sobre qué pasa si un factor aparece, cómo hago yo para solucionarlo y volver a tener los mismos resultados. Bien, enfoque basado en procesos. Acá tenemos que tener bien claro qué es un proceso, eso ya lo conocen ustedes, un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí. Cada proceso tiene una entrada y una salida. Cada proceso se puede seguir y medir antes, durante y después del proceso. Eso da origen a lo que es un procedimiento. El procedimiento me dice a mí cómo debo llevar a cabo una actividad o un proceso que puede estar documentado o no. Y acá también tiene que ver un poco lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, si bien la norma no te exige ninguna documentación, es parte de la necesidad de la empresa documentarla o no. Si yo tengo dos compradores que no me garantizan a mí que compren de la misma manera, y seguramente voy a tener que hacer un procedimiento de compra. Entonces yo voy a declarar que el procedimiento de compra es necesario para mí para poder llevar adelante el sistema de calidad, porque los compradores que tengo no me garantizan estandarización. Entonces pasamos de una situación donde antes teníamos los documentos que me exigían, que eran procedimientos documentados, así se llamaban, a los procedimientos que no me exigían pero que lo necesitaba, y eran los procedimientos necesitados. Antes teníamos los documentados y los necesitados. Ahora vamos a tener solamente los procedimientos necesitados, porque la norma no te exige ninguno. Por lo tanto, son todos procedimientos que vos necesitas para poder llevar adelante tu sistema de calidad y que lo has declarado dentro de lo que es la información documentada. La norma hace mucho hincapié en un proceso, en un concepto que es la eficacia del proceso. La norma debe garantizar la eficacia del proceso. La norma debe ser eficaz. Eficacia. ¿Por qué se habla de eficacia y no de eficiencia? Y porque, como les decía recién, no se olviden que la norma es una documentación que se aplica a nivel mundial, y todavía a nivel mundial se está luchando para que las empresas hagan lo que tienen que hacer. Mientras que después depende de cada lugar o de cada país y su nivel cultural, uno empezará a ver si hay que hacerlo pero de manera eficaz, o sea, hacerlo, o hay que hacerlo pero además de manera eficiente. Entonces acá en Argentina ya estamos empezando a implementar el concepto de eficiencia. O sea, no es solamente hacerlo, sino que hacerlo, pero hacerlo gastando el menor recurso posible. Bien. Dentro de los procesos también debemos conocer que existen las 5 M's. ¿Por qué? Lo que dijo Deming, ¿no? Hay alguien que realiza el trabajo, hay alguna forma de hacer el trabajo, métodos, hay algún objeto con el cual hago el trabajo, máquina o herramientas, hay algún elemento al cual le hago el trabajo, que es la materia prima, y después hay condiciones en las cuales hago el trabajo, que son el medio ambiente. Que el medio ambiente tiene que ver con el medio ambiente psicológico y el medio ambiente
térmico, llamémosle. Entonces, uno tiene que empezar a conocer todos estos conceptos que nosotros estamos viendo para poder entender cuando se habla de proceso, un proceso, ¿qué es un proceso para un sistema de gestión de calidad? Bien, bueno, acá acá vemos la representación esquemática de los elementos de un proceso. Simplemente vemos que hay un proceso en el cual tenemos fuentes de entradas y salidas. Esas fuentes, ingresan en el proceso y salen y después alguien los recibe. Entonces, seguramente en cada una de las etapas va a haber puntos de control, porque se supone que yo tengo que controlar en los receptores de la salida, o sea, en los que los reciben, si han recibido lo que fue planificado o no, porque eso es lo que me va a garantizar a mí si estoy cumpliendo con la satisfacción del cliente o no. Pero bueno, como verán ustedes, acá hay un proceso y debería haber posibles controles o puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y medirlo. Bien, recién hablábamos de distintos tipos de procesos, distintos nombres con el cual van a encontrar algunos procesos. Tenemos procesos para la gestión, incluyen procesos relativos a la planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos y revisiones por la dirección. Generalmente estos procesos incluyen a la dirección. Responsabilidad por parte de la dirección, en una época se llamaba así, que era el capítulo que involucraba directamente a la dirección. Ahora la norma habla de que directamente la implementación del sistema de calidad depende de la dirección, y ya partiendo de ahí, todos aquellos procesos que permitan gestionar la calidad y bajar lineamientos que le van a servir a toda la empresa son parte de este tipo de procesos. Procesos de gestión de recursos son aquellos que garantizan la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema de calidad. Son procesos para la gestión de una organización, por ejemplo, la realización y la medición de los productos, ¿no? O sea, de qué manera yo puedo controlarlos y medirlos, cómo hago para tener el producto de una manera acorde para que cuando mida y la cantidad que dice que mide, ahí aparece lo que se conoce como procesos de medición, análisis y mejora, mida lo que dice que mide, pero además en la cantidad que necesito yo para el proceso. Por lo tanto, ahí aparece un proceso de gestión de recursos. Proceso de realización incluye todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la organización. Los procesos de análisis, medición y mejora incluyen los procesos necesarios para medir y recopilar datos, para hacer un análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Bueno, estos son algunos nombres. Ustedes lo van a encontrar en internet de un montón, sin innumerable cantidad de nombres. Lo importante es que ustedes tengan claro a qué se dedica o cuál es el objetivo principal de cada uno de los procesos, porque en el primer trabajo práctico seguramente van a tener que hacer, el primero o el segundo, creo que el primero, el mapa de interrelación de procesos. Bueno, acá tenemos algunos vínculos, o sea, cómo se pueden relacionar los procesos en una organización. Y bueno, los procesos pueden ser procesos individuales, donde cada uno va por su lado, o pueden ser procesos individuales, pero atravesados por un método, un sistema transversal, que en este caso es la norma, ¿no? Bueno, acá tenemos otra forma de mostrar la interrelación de procesos, ¿no? Acá tenemos un proceso A donde entra algo y sale algo, pero de esa entrada de A a B
hay una salida que va a C, y por otro lado también entra al proceso B otra información, y de la salida del B entran al D, pero también entra el resultado de C y entra otra información. Entonces, bueno, esto es un esquema de una interrelación de procesos. Acá tenemos otra forma, y acá empezamos a ver lo que se conoce como mapa de interrelación de procesos, donde arriba tenemos los procesos de gestión, donde en medio tenemos los procesos que intervienen en la realización del producto, donde abajo tenemos los procesos que otorgan los recursos necesarios para poder llevar adelante esa actividad, y después acá a la salida tenemos los procesos de medición, análisis y mejora. Ustedes pueden hacerlo con este modelo o pueden utilizar cualquiera. Incluso en internet hay un montón, y los profesores de práctico les van a dar un montón de modelos para que ustedes puedan analizar cuáles son los procesos que hay en una organización y poder desarrollar y llevar adelante el mapa de interrelación de procesos. Bien, habíamos hablado también que el enfoque a proceso hablaba del ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. Bueno, justamente este ciclo se conoce como la rueda de Deming. A ver si tengo, quería ver si tenía una, no lo tengo acá. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de esta rueda? Es que cuando uno lo aplica por primera vez, seguramente en alguna otra filmina lo vamos a tener, al concepto de la mejora continua, ¿no? Cuando uno lo aplica por primera vez, lo primero que tiene que hacer es planificar algo. Que eso, fíjense en ustedes que muchas veces lo hacen. Ustedes cuando están en su casa y tienen que ir a la facultad de manera presencial, seguramente la noche anterior ustedes se pusieron a pensar en algún momento, ¿qué tengo que hacer mañana? Y mañana tengo que ir a la facultad, después juntarme con Raúl para hacer el trabajo práctico, después ir a jugar partido de fútbol, después al gimnasio y después vuelvo a mi casa. Ya lo planifiqué. Después, al otro día, cuando me voy a la facultad, empieza la etapa de hacerlo planificado. Y bueno, ahí yo voy desarrollando todo lo que yo dije que iba a hacer, y mientras tanto voy viendo y voy verificando si las cosas pasaron según lo planificado o no. Cuando llego a mi casa a la noche me doy cuenta de que planifiqué muchas cosas pero no me alcanzó el tiempo, o me sobró tiempo y podría haber planificado más cosas. Entonces, para mañana yo voy a decir, bueno, no voy a hacer esto porque ayer fui a jugar fútbol y nos demoramos mucho tiempo, por lo tanto no me alcanzó el tiempo para hacer esta otra actividad. O puedo decir, no, pero mañana no voy a jugar fútbol, entonces mañana puedo hacer esto y esto. Bueno, entonces ahí cuando yo actúo, voy modificando la situación del día anterior. Entonces ayer tenía una situación, hoy tengo otra, mañana tengo otra, y así, y voy, incluso muchas veces puede darse el caso de que vaya aumentando actividades. Entonces, básicamente acá lo que me dice es que si yo hoy soy distinto a ayer y mañana soy distinto a hoy, de alguna manera se produce en mí una mejora, que es lo que se conoce como el proceso de mejora continua. Yo voy mejorando. ¿Voy mejorando qué? Voy mejorando mi situación, porque hoy estoy mejor que ayer. Así no haga lo mismo, voy a tener por lo menos claro de que lo que yo ayer dije que iba a hacer no me alcanzó el tiempo. Entonces, hoy voy a estar mejor. Y seguramente mañana voy a estar mejor que hoy. Y pasado mejor que mañana. Y así se lo presenta como el proceso de mejora continua. Que eso vamos a ver más adelante. Bueno, acá básicamente lo que muestra es un gráfico de la norma. Y lo que muestra es que en su estructura la norma cumple con el ciclo PHBA, donde tenemos
el punto 4, que habla del sistema de gestión de la calidad, la organización y sus contextos, los requisitos del cliente. Fíjense ustedes que habla de las necesidades y la expectativa de las partes interesadas, o sea, ya no solamente se habla de cliente, ahora hay que tener en cuenta las necesidades y expectativas de todas las partes, que no necesariamente tienen que ser solamente los clientes. Yo puedo fabricar, por ejemplo, una pieza en mi casa y utilizo una prensa, y cada vez que golpeo con la prensa despierto al nene del lado o voy partiendo la pared de la casa del lado, y él no me compró nunca a mí el producto que yo fabrico. Sin embargo, es una persona directamente relacionada con mi proceso, porque se ve afectada con mi proceso de fabricación. Entonces, la norma lo que habla ahí es que yo tengo que tener en cuenta también las necesidades y las expectativas, no solamente del cliente, sino de aquellas partes que no necesariamente van a comprar, pero sí se ven influenciadas o se ven involucradas a la hora de hacer mi producción o de prestar mi servicio. Después la salida, fíjense ustedes que acá, bueno, gira la rueda, donde tenemos el punto 5, que es liderazgo, el punto 6, planificación, 7 y 8, apoyo y operatividad, 9, evaluación de desempeño, 10, mejora. Todo esto va girando, y lo que obtiene es algo, que sea un producto o un servicio, que lo recibe alguien, y lo que nos tenemos que ver son los resultados para ver si esa persona o esa organización o quien recibe el producto o el servicio está satisfecho o no. ¿Por qué? Porque a partir de esa percepción del cliente o de la persona que recibe o de la institución que recibe lo que yo hago, voy a poder ver si cumplí o no con esa necesidad y esas expectativas que planteamos al inicio de esta rueda, ¿no? Bien, recién decíamos y introducíamos el concepto de partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? Bueno, las partes interesadas son personas u organización que puede afectar, que puede verse afectada o puede percibirse como afectada por una decisión o por una actividad que yo esté desarrollando. Entonces, fíjense en ustedes que no necesariamente tiene que verse afectada. Él puede percibir de que está siendo afectado, y ya ahí yo ya lo tengo que tener en cuenta. Ejemplos de las partes interesadas son los clientes, los propietarios de la organización, personal de una organización, proveedores, bancos, sindicatos, socios o integrantes de la sociedad, que pueden incluir competidores o grupos de presión con intereses opuestos, que en un momento podemos ser rivales u oposición, pero en otro momento, en un concurso, podemos llegar a estar juntos para presentarnos en una convocatoria. Hablábamos también de que la norma ISO 9001-2015 introducía el nuevo concepto, que era el concepto de pensamiento basado en riesgo, y yo lo planteé recién como un concepto de empezar a pensar en planes B. La pregunta sería, ¿por qué tengo que pensar en que me puede pasar algo? Entonces la respuesta sería, ¿por qué no? ¿Cuántas veces nos han pasado cosas que después que pasaron tuvimos que salir a apagar incendios, o tuvimos que tomar una acción que me salió después mucho más cara el collar que el perro? Pero bueno, lo tuve que hacer porque no tuve en cuenta que podía pasar tal cosa. Entonces, bueno, la norma lo que habla acá es decir, bueno, ¿por qué no empezamos a pensar en efectos potenciales? Ya la industria automotriz ya venía desarrollando un método que es el ANFE, análisis modo de fallas y sus efectos,
y nos permitía obtener a partir de ahí el plan de control, porque ahí habla de fallas potenciales. Entonces, esa es una manera de poder anticiparnos, hacer un análisis y anticiparnos a los posibles problemas que pudieran aparecer en la producción o en la prestación del servicio. Bueno, lo que la norma justamente busca es, con este pensamiento basado en riesgo, es eso. ¿Por qué? Porque en el año, en la norma ISO 9001-2000, todavía seguíamos teniendo el concepto de acciones preventivas. Y las acciones preventivas tenían que ver con algo que puntualmente una persona integrante de la organización se daba cuenta. Entonces, para no esperar que pasara algún problema, se tomaba una acción preventiva. Por ejemplo, yo estoy en una pieza y veo que hay un cable que no se cortó todavía, pero que en cualquier momento se cae. Y si se cae, seguramente ese cable tiene corriente. Entonces, antes de que se caiga, voy a llamar, voy a decir a calidad, che, ¿por qué no generamos una acción preventiva para que alguien vaya y arregle ese cable? Porque, bueno, no vamos a esperar a que se caiga. Entonces eso generaba, sobre todo, acciones, pero al interno de la organización. O sea, siempre las acciones se daban en relación a cosas que venían pasando adentro de la organización. Nadie pensaba, che, ¿qué pasa si el plan económico cambia? ¿O qué pasa si el dólar ahora cambia? Bueno, esta manera de ver las cosas, de pensar de otra manera, hace que cada persona en su organización empiece a pensar maneras alternativas a las actividades que uno viene desarrollando. Entonces ahí sí el comprador puede llegar a pensar, che, ¿qué pasa si el proveedor se me cae? Bueno, ¿qué pasa si la situación económica cambia? ¿Qué pasa si a partir de mañana el Estado no me vende más dólares? ¿Qué pasa? Bueno, fíjense ustedes que cuando hablábamos de acciones preventivas, prácticamente el comprador no intervenía. La mayoría eran todas de acciones preventivas o de acciones que tenían que ver con el proceso de fabricación. Bueno, ahora tenemos este concepto que involucra a toda la organización. Y ya no existe más la acción de prevención. ¿Por qué? Porque naturalmente se entiende que una norma, por ejemplo, de aseguramiento de la calidad, ya tiene la prevención en su concepto original. La norma de aseguramiento de la calidad lo que busca es asegurar de que la aparición de errores sea la menor posible. Por lo tanto, ya estaba en su concepto el prevenir. Bueno, ahora lo que buscamos con este concepto de pensamiento avanzado en riesgo es que el concepto de prevenir sea aplicado en todas las partes de la organización. ¿Por qué el pensamiento basado en riesgo? Para poder determinar qué cosas pueden causar que sus procesos y su sistema de calidad se desvíe de los resultados planificados. ¿Para qué sirve? Para poner en marcha controles preventivos, para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan. Tengamos en cuenta, como decíamos recién, que del pensamiento basado en riesgo van a surgir nuevas acciones, pero también pueden surgir nuevas unidades de negocio. Principios de la gestión de la calidad. Bueno, los principios de la gestión de la calidad son el enfoque el enfoque al cliente. O sea, cada empleado tiene que pensar en que en ponerse en lugar del cliente. No solamente quien compra el producto, sino quien recibe el trabajo que yo estoy haciendo. O sea, yo tengo que ponerme no solamente en lugar del alumno, sino también en lugar de los profes, que son los que esperan que yo haga bien mi trabajo. Un liderazgo.
la norma nueva ya habla de liderazgo, no habla más de responsabilidad de dirección, entendiendo como que la dirección ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cuál es su responsabilidad. Bueno, ahora mostrá que vos sos líder, eso le está diciendo la norma. Vos sos el que tenés que encarar, liderar, llevar la bandera de la implementación del sistema de calidad, porque vos sos el dueño de la organización. Vos sos el que toma decisiones. Antes yo te tenía que decir que vos eras el responsable. Ahora ya lo asumís, ya sabemos que vos sos responsable. Bueno, ahora demuestra tu liderazgo. Compromiso de las personas. Todas las personas les gusta participar en la medida de que se lo haga partícipe. Si yo le digo a las personas, yo te pago para que hagas y no para que pienses, ya le estoy diciendo que no participe. Por lo tanto, cuando un empleado viene y me trae un conjunto de acciones que podemos llevar a cabo y yo lo cajoneo y no le doy lugar a esas acciones, no puedo pedir después que participe. Enfoque a procesos, bueno, ya hablamos, ya que lo que era el enfoque a procesos. La mejora continua, también algo hablamos con el proceso de rueda de Deming. Toma de decisiones basada en la evidencia, o sea, ya no se puede tomar más decisiones de sí porque sí y porque alguna vez me pasó, sino que ahora yo tengo que tener evidencia y datos de las cosas que yo vengo haciendo. Yo siempre digo cuando hago una auditoría, yo te creo, pero si no me muestra la evidencia es como si no te creyera. No, pero mira, yo te mandé el mensaje. No, discúlpame, acá en el teléfono no está. Y si no está, por lo tanto no me lo mandaste. Esa es la evidencia. Entonces, lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos es a mostrar todas las cosas que hacemos, porque si no, lo que le estoy dando lugar al otro es que crea que las hago. Mientras que si yo tengo la evidencia, le puedo mostrar de que realmente las hago. Y posteriormente la gestión de las relaciones, porque nadie puede hacer las cosas solo, sino que hay muchas cosas que no manejamos nosotros, dependen de otras organizaciones, instituciones, y por lo tanto lo mismo pasa en un puesto de trabajo. Yo no puedo hacer las cosas solo, necesito de mis compañeros de trabajo, necesito trabajar en equipo, necesito que haya roles, por lo tanto el resultado es consecuencia de haber trabajado todo en conjunto y no de un solo trabajo en particular. Bien, la estructura de alto nivel. Esta también es una respuesta, es una pregunta de examen y muchas veces no lo saben. Uno de los trabajos que se realizó en esta norma fue tratar de homogeneizar esta norma con la norma de ambiente, o la norma ISO 14000 y la ISO 18000, que es la norma de seguridad y salud ocupacional. Pero ¿qué pasaba? Encontrábamos que, por ejemplo, la documentación de la norma en la de calidad estaba en el punto 5, en la de ambiente estaba en el 7, en la de la OSHA estaba en el 8. Entonces, a la hora de querer implementar un sistema de gestión integrado, o sea, las tres normas, se complicaba porque cada puntos similares o parecidos en la norma de calidad, en la ambiental y en la de seguridad e higiene estaban en distintos puntos. Entonces teníamos que memorizar o teníamos que acordarnos bien en dónde estaba. Entonces ahora lo que se hizo es tratar de unificar los conceptos más o menos parecidos. Entonces sabemos que en las tres normas, en el punto 1 está el objeto y el campo de aplicación, las referencias normativas están en el 2, los términos y las definiciones nuevas están en el 3, el contexto de la organización está en el 4, el liderazgo en el 5 y así sucesivamente. Entonces, la mejora continua en las tres normas está en el punto 10. Eso es lo que se conoce como estructura de alto nivel. Entonces, cuando le preguntamos nosotros cuál es el elemento que me permite a mí homogeneizar las tres normativas de calidad, medio ambiente y seguridad, es la estructura de alto nivel. Bien. Bueno, y acá ya empezamos a hablar de la norma, ¿no? Empezamos a ver en el punto 4
la norma empieza a hablar de la comprensión de la organización y su contexto, o sea, empecemos a conocer nuestra organización y en dónde está inserto, quién tenemos al lado, al frente, atrás, quiénes son nuestros competidores, quiénes son nuestros clientes, comprender cuáles son las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. No siempre es ganar plata por parte de los accionistas. Entonces ahí vamos a empezar a investigar qué quieren los accionistas, quiénes son los accionistas, los proveedores, sociedad, empleados, determinar el alcance del sistema, a dónde lo vamos a implementar, en toda la empresa o solamente en una parte, o en la sucursal de Córdoba, Buenos Aires, La Rioja y San Juan, ¿en dónde? ¿Hasta dónde nosotros llegamos con nuestro sistema de calidad? Y ahí sí empezamos ya a tratar de ver el sistema de calidad y sus procesos. Después la cláusula número 5 habla de liderazgo, empezar a ver de que realmente yo tengo que implementar la norma, pero la voy a poder implementar siempre y cuando haya un convencimiento de parte de las personas que tienen que tomar decisiones de que esto se tiene que hacer, pero por una cuestión de filosofía, no una cuestión de que porque el cliente me lo pide. Muchas veces la norma se implementa porque el cliente lo pide. Para exportar bananas a Brasil, la empresa tiene que estar certificada. Entonces, yo no sé qué es lo que es, pero ustedes me tienen que conseguir certificado porque yo necesito vender banana a Brasil. Bueno, lo que la norma busca ahora es que quien antes exigía el certificado, no sé cómo lo hacen, pero deben el certificado, ahora tiene que estar metido e involucrado en la implementación y en la consecución del certificado. Habla de enfoque al cliente, o sea, cada miembro de la organización tiene que empezar a ponerse en lugar del cliente y a pensar como cliente. A ver, ahí no sé si, perdón, se me fue ¿Se está viendo ahora? Ahora sí, Marcelo. Perdón, se había pausado. Por ende ya aparece la política de la calidad, son los lineamientos madres, llamémosle, del sistema, donde la organización, a través de su dirección, empieza a plantear cuáles son los lineamientos generales para llevar adelante un sistema de calidad, y la norma habla de que eso es una información documentada porque la política tiene que estar, sí o sí. ¿Cuál es el error que se comete muchas veces? Es que como el implementador o el dueño no sabe qué es lo que es la política de calidad, lo primero que se hace es buscar en internet y copiar alguna política más o menos parecida. El problema es que después a la política hay que cumplirla. Entonces por ahí cometemos el error de poner una política de calidad para la NASA, teniendo en cuenta que nosotros somos una panadería. Entonces hemos dicho un montón de cosas en la política de calidad que después, a la hora de querer implementarlo, se hace muy difícil lograr los resultados. Comunicación, cómo la gente conoce la política de calidad. Bueno, después tiene que haber roles, o sea, que tienen que estar bien definidos los roles de cada una de las personas en la organización, principalmente aquellos que van a llevar adelante el sistema de calidad, responsabilidades y autoridades organizacionales. Fíjense ustedes que acá estoy hablando nada más ni nada menos que de un organigrama. Ahora, ustedes cuando vayan a hacer su primer trabajo práctico, se van a encontrar con que muchas organizaciones, pymes, no tienen un organigrama. ¿Por qué no tienen un organigrama? Porque justamente a río revuelto ganancia el pescador. No les conviene tener un organigrama donde el empleado sepa en qué lugar está en la organización, quién es su jefe. Mientras más información yo blanqueo, más complicaciones tengo con el empleado. Entonces, cuando el empleado para mí es un número, yo lo puedo ubicar acá, o donde a mí me convenga.
Bueno, en la cláusula 6 tenemos planificaciones y ahí empezamos a planificar cómo vamos a lograr la calidad, donde tenemos acciones para abordar riesgos, evaluación de riesgos y oportunidades, algo ya hemos visto. Vamos a definir objetivos de calidad y planificación para llevarlos adelante. La norma habla de planificar los cambios, o sea, yo no puedo cambiar las cosas así porque sí, sino que si en un momento la materia prima me cambia y yo antes tenía una materia prima y ahora tengo otra, para poder aplicarla tengo que tener el consentimiento del cliente o de quien vaya a recibir ese producto. En la cláusula número 7 habla de apoyo, o sea, los recursos que utilizamos para llevar adelante esa actividad, y esto que yo lo estoy nombrando en 3 o 4 renglones es muchísimo trabajo. Tengo que definir las personas que van a trabajar, la infraestructura, el ambiente para llevar adelante la operación de los procesos, los recursos, con qué recursos voy a hacer el seguimiento y el control, los elementos de medición. Tengo que definir cuáles son las competencias y entramos a hablar de relaciones industriales, el perfil del puesto, la evaluación de desempeño, toma de conciencia, la inducción, cómo es la comunicación interna y externa en la organización, cuál es la información documentada, crearla la información, controlarla. Gran parte de los problemas y de los errores que se encuentran a la hora de implementar una norma y querer certificarla está en la información documentada. ¿Por qué? Por lo que hablábamos recién de la presencia de personas. Entonces la persona quiere tener el procedimiento nuevo y el viejo, entonces tiene los dos, y resulta que la organización en que el puesto de trabajo tiene que tener el último. Entonces ahí aparecen, y eso tiene que ver mucho porque tampoco se hacen auditorías. Entonces el empleado no está acostumbrado a las auditorías, y ahí es donde uno puede determinar todos los problemas que tenemos realmente en la organización, ¿no? En la cláusula número 8 habla de la fabricación, planificación y control de las operaciones, requisitos para los productos y servicios, comunicación al cliente, cómo se determinan esos requisitos, cómo el diseño, la planificación, entradas, controles, salidas, cambio del diseño y desarrollo. Esto es lo que era en la ISO 9001-94, el capítulo 4. Bueno, acá está en el 8. Control de los procesos, pero acá, bueno, en el 8 también tiene lo que en ese momento era el 9, el 10, estado de inspección y ensayo, calibración. Bueno, acá tampoco también todo eso, ¿no? Control de los procesos, productos y servicios suministrados. Acá está el área de compra, en la ISO 9001-94, el capítulo 1.6, Tipos y alcance del control de los productos, cómo se controlan los productos cuando ingresan, información para los proveedores externos de productos, producción y provisión del servicio, control, identificación, trazabilidad, y ahí empezamos a hablar del concepto de trazabilidad. Bueno, liberación de productos y servicios. Todo esto vamos a tratar de ir viéndolo durante el año. Yo acá lo que estoy mostrando es cómo se compone la norma ISO 9001. Después tenemos la cláusula número 9, que habla de la evaluación del desempeño, donde ahí hay que hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos, ver si se logra la satisfacción del cliente, de qué manera se hace, y evaluar ese método, a ver si logramos satisfacer o no. Aparece el proceso de auditoría interna, aparece el proceso de revisión por la dirección, cuáles son las entradas y las salidas de este proceso, y por último tenemos la cláusula 10, que es la mejora, donde aparecen las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. Bueno, ya son las 3:20, yo con esto doy por finalizado el teórico correspondiente a la clase número 2. Ahora le voy a dar paso a la ingeniera Gareca. Tiene 10 minutos, ingeniera, para presentar el trabajo práctico número 1 y bueno, y dar las recomendaciones del caso. Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Llegué a tiempo, ¿no?
No, porque ya estoy fuera del horario de clase, pero bueno, les voy a pedir, si ustedes se quedan con alguna duda, mañana a las 19:30 es el horario de consulta. Yo voy a hacer una reunión, entonces todo el que quiera consultar puede unirse, lo voy a comunicar por autogestión. Una vez que finalice la ingeniera Gareca, perdón Claudia, vamos a abrir al espacio de preguntas y respuestas. Me hago cargo yo de los 5 minutos de eso. Sí, Claudia. Bueno, gracias Marcelo. Acá tenemos el trabajo práctico número 1, que tiene 4 consignas. Estas 4 consignas están subidas ya a autogestión y también ustedes... ¿Lo podés compartir pantalla, Claudia? Sí. Ahí estoy compartiendo. ¿Pueden verlo? Sí. Bueno, son bastante simples las consignas que tienen. Tienen la 1, ustedes ya tienen la organización elegida, deben realizar una presentación de la misma. Lean ahí que dice breve, es decir, simplemente el tamaño, la ubicación aproximada, no exacta, la cantidad de personal y el rubro al que pertenecen. En esta instancia no estamos pidiendo organigrama ni nada muy detallado, es breve reseña, para que no ocupen tanto tiempo en la primera pregunta. Luego, la pregunta número 2 es, ustedes tienen que hacer una actividad de relevamiento. Fíjense que ahí en la nota dice relevamiento. En esta materia, en esta consigna es la única que vamos a hacer relevamiento. Después va a ser todo trabajo que vamos a elaborar nosotros para la organización. Aquí la tienen que ubicar dentro de alguno de los 4 ítems que están mencionados ahí, y para saber en cuál lo ubican tienen que recurrir a lo que les dio el ingeniero en el teórico, donde define qué es cada instancia. Esto nos va a servir para conocerla. Bueno, la pregunta número 3 es que ustedes deben identificar las partes interesadas, tanto sea las internas como las externas. Ahí les nombro algunas para que ustedes tomen de ejemplo, pero por ejemplo, si ustedes leen sindicato y para su organización no hay, no la usen, porque si no tiene, entonces es para que ustedes puedan sacar un ejemplo. Esta actividad no es de relevamiento, es decir, ustedes no pueden decir, no, ellos no tienen definidas las partes interesadas, porque justamente esa es la actividad que vamos a elaborar nosotros. Este material nosotros lo vamos a elaborar y es un requisito de la norma, y puede que la empresa no lo tenga, porque nosotros hemos tenido, el pedido que especialmente no esté certificada la norma, entonces capaz que esto no lo tenga. Bueno, para hacer esto le hemos dado un cuadrito para que nos sea más fácil corregirlo. Y además les hemos dado un ejemplo, que es el que está ahí. Ustedes acá tienen un ejemplo con las partes interesadas internas, que elegimos esas que están ahí, donde por cada parte interesada deben definir por lo menos una necesidad y expectativa. No hace falta que la dividan, simplemente busquen necesidades y expectativas para cada una de las partes interesadas. Acá tenemos otro ejemplo de otras externas, las anteriores eran internas. Si ustedes están muy perdidos a lo mejor en este primer tema, pueden recurrir acá y tomar lo que les sirva. También tienen en el teórico, recuerden. Bueno, luego, ahí se me está cerrando la PC, ahí continúo. Luego el último punto que ustedes tienen, ahí ya les muestro. Ahí vamos, el que sigue es el último punto, que es el punto 4, donde ustedes tienen que definir un mapa de proceso. Este que está acá es el que ustedes vieron recién en el teórico y les va a servir de mucha ayuda. Nosotros le hemos puesto 2 ejemplos, ese y el que sigue. También, si no tienen absolutamente nada, esto les puede servir muchísimo. Fíjense que al final les estoy mostrando ahora, esto está en el teórico también, pero se los pongo para que recuerden.
que cuando realicen el mapa de proceso, lean esto a ver si todos los procesos involucrados están en su mapa de proceso. Como dijo el ingeniero en el teórico, los pueden llamar de diferente manera. Por ejemplo, los procesos de realización pueden aparecer con el nombre de negocio o otro nombre operativo. Hay muchos nombres, no importa el nombre, porque la norma no nos encasilla en un nombre, sino en un requisito a cumplir. Así que bueno, esto sería el trabajo práctico en su cuatro aspectos. Si ustedes ahora quieren preguntar, conjuntamente con el teórico, porque es el mismo contenido, lo pueden hacer. Y lo más importante que ustedes seguramente quieren saber es el tema de las entregas. Los lineamientos están escritos y subidos a autogestión para que ustedes puedan ver y no se hagan lío, porque al ser grupos pares e impares, este trabajo práctico, como es el número 1, lo realiza todo primero los impares y luego los pares. Es decir, para la próxima clase nos vamos a ver todos los grupos impares. No quita que un grupo par, si quiere asistir para ver, pueda hacerlo. Todo esto está subido a autogestión. ¿Qué otra cosa? Bueno, la fecha de entrega para los grupos impares es el jueves a las 20 horas, este jueves, porque nos tienen que dar tiempo a nosotros para corregirlos para el lunes. El resto de los grupos no. Los grupos pares tienen una semana más. Si quieren consultar algo. Deja de compartir, por favor, Claudia. Sí. Ahí está. Bueno, queda abierto el espacio de preguntas y respuestas tanto para el teórico como para el práctico, porque si quieren hacer algunas preguntas. Profe, ¿podría repetir cuál es la fecha de entrega? La fecha de entrega para los grupos impares es este jueves a las 20. Perfecto, gracias. Jueves 1 de abril. ¿Y los otros grupos, los grupos pares, el jueves 8, Claudia? Sí, así es, sí. Perfecto. Bien. Profe, una consulta. ¿Y el lunes que viene, quiénes de los grupos impares, quiénes exponen? El grupo número 1 expone y el grupo número 11 yo me voy a contactar con ellos porque vamos a hacer una pequeña actividad de evaluación de pares. Pero el 1 es el que debe preparar el trabajo práctico. Bueno, yo los voy a acompañar, así que ustedes se pueden comunicar a medida que vayan haciendo el trabajo y tengan dudas, pueden comunicar conmigo todos los días. Respecto al resto de los grupos, tienen el horario de consulta de mañana a las 19:30. Yo no he generado la reunión para que no se confunda con la clase principal, así que después yo les voy a subir a autogestión. Es decir, para pasar en limpio, todos los alumnos tienen la clase de consulta mañana 19:30. Sí. Quien la quiera hacer uso se comunica con la ingeniera Gareca o si ella pone el Zoom, bueno, se conectan ahí. Eso para todos los alumnos. A partir de ahí, el grupo 1, que es el que va a presentar, se pone de acuerdo con la ingeniera desde esa reunión en adelante cómo va a trabajar en el trabajo número 1, porque justamente la idea es que todos los grupos impares y todos los pares que quieran participar de la clase que viene puedan ver el trabajo y aprender sobre la actividad. La fecha de presentación del trabajo para todos los grupos impares, ¿no, Claudia? Sí. Es el jueves que viene, jueves 1 a las 20 horas. Cosa de que los ingenieros después tengan la posibilidad de corregirlo y de hacerles la devolución el lunes que viene. Bien. Algo también que falta agregar es que el grupo 2 es el que expone de acá a 2 semanas. Bien, o sea que grupo 1 y grupo 2 son los que van a exponer. Lo que plantea la ingeniera Gareca, para que no se asusten, es que el grupo 11
va a ser una pequeña actividad de evaluación que es, digamos, se está utilizando ahora como modalidad de estudio, que es la evaluación de pares. O sea, ustedes van a tener que hacer de pares y la ingeniería Gareca les va a dar lineamientos como para que ustedes, el grupo 11, evalúe el grupo 1. De todas maneras, es una cuestión de una actividad que se realiza para que ustedes vayan tomando forma y conocimiento de evaluación, pero la nota final es la de la ingeniería Gareca, no es la de los grupos. Sí, yo estaba preparando algo incluso que tenga que decir simplemente fortalezas o oportunidades de mejora. Claro, o de no genera nota eso, es simplemente para que ustedes puedan ir armándose criterios de evaluación. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Perdón. No, que a lo mejor genere un rango de notas, es decir, excelente, destacable, algo así, pero siempre positivo, porque este grupo lo que va a presentar está corregido, así que bueno, desde ese punto de vista. Perfecto. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿le envío es al mail de la ingeniería Gareca? Sí, el envío es al mío junto con el de Walter y todo el grupo. Eso está en los lineamientos. Ustedes cuando envían el trabajo práctico lo envían a Walter Estrada, a Claudia Gareca y todo su grupo, porque suele pasar que después el resto del grupo uno solo lo envía y está confiado y nosotros no nos llegó el práctico. Al que no se lo tienen que enviar es a mí. Claro, a nosotros los dos profes. Claro. Y a todos sus compañeros, para que quede la certeza de todo el grupo que el trabajo fue enviado. Bien. Sí, podemos ponerlo en copia a los compañeros, digamos, lo enviamos Exacto. y lo ponemos en copia a los compañeros. Exacto. Sí, así. Bien, ¿alguna otra consulta? Walter. No, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todas y todos los alumnos y las alumnas. Bueno, yo los veo directamente el lunes 19 en el próximo, mi próximo teórico, así que mucha suerte y felicitaciones y suerte a todos los alumnos y a todas las alumnas para el desarrollo del trabajo práctico número 1. Si se puede quedar el equipo docente 2 minutitos, cerramos la clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, disculpe, le hago una consulta. Sí. Las diapositivas de la clase 1 y 2, ¿están subidas en autogestión? Tengo entendido que sí, pero yo por las dudas lo voy a revisar ahora y si no lo subo. Sí, yo revisé. Están subidas, perfecto. Y está las diapositivas y el apunte. Perfecto, está todo subido entonces. Muchas gracias, saludos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.